Ay, mi Biblia no está aquí. Es que mi Biblia no está aquí porque se me desinstaló. Eso está como en Hechos capítulo 9. Ah, sí, por favor. Creo, pero no, espérenme, se los confirmo, no sea que no. Gracias. Ya les voy a decir, como decía la canción, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. No, no, ya les digo. No se me asusten. Pero esto es muy importante, ya que estamos hablando de esto. Sí. Y morcilla, que es lo mismo. Ah, pues, a ver los pasteles. Ujú. Hechos 15:20. A mí también me gustaba la rellena, pero pues obviamente la deseché pues porque la Biblia me lo enseña. Hechos capítulo 15. Voy a leerles desde aquí. Regálenme un segundito. Dice, miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 19. Por lo cual yo juzgo, esto es Hechos, esto no es un libro del antiguo pacto, es un libro del nuevo pacto de la iglesia de Cristo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, que se aparten. ¿Quiénes eran gentiles antes de conocer a Jesús? Tú, 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 yo, todos éramos gentiles, a menos de que alguno hubiera nacido siendo judío. No éramos. Señor, perdónalo, por favor, perdón. Dice así, mira, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de qué? Y de sangre. Punto. Si eres un gentil que vienes al Señor, cero sangre. Hechos capítulo 15, versículo 20. Así es. Y a la fornicación. Sí. Y el 29. También el 15. El 15:29. Mira lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 29. Les leí el 20 y miren, cuando algo en la escritura se repite es porque hay que prestarle toda la atención. Se repite en el mismo pasaje, capítulo 15, versículo 29. Dice así, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Gracias. Por favor, léelo. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, está hablando de que es el Espíritu Santo el que está hablando allí. Y ahí habla de que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Ok, entonces si hay un cristiano que conoce este pasaje y come sangre, ¿qué está haciendo? Está pecando. Así de sencillo, está pecando. ¿Te queda claro, Azucenita? Bien, ok.
Ah, y Amandita también. No, es que las dos me hicieron la pregunta ahí. Bien, manera en que se ofrecían los sacrificios. Los pasos en el acto del sacrificio eran: A, el oferente, o sea, el que iba a ofrecer el sacrificio, llevaba personalmente el animal a la puerta del cerco del tabernáculo donde estaba el altar del holocausto. Recuerdan que vimos en el libro de Éxodo, perdón, en el libro anterior, lo del tabernáculo, capítulo anterior, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿En dónde vas? ¿Me perdiste? Mira, estamos aquí en la mitad de la hoja. Manera en que, ahí vamos, mi Maru, ¿está bien? ¿Sí? Manera en que se ofrecían los sacrificios. Los pasos en el acto del sacrificio eran: voy a leer el primero, que es el A. El oferente, o sea, el sacerdote, el que iba a presentar el sacrificio. El oferente llevaba personalmente el animal a la puerta del cerco del tabernáculo donde estaba el altar del holocausto. B. Luego el oferente ponía las manos sobre el animal para indicar que era su sustituto. Entonces estaba allí y ponía las manos sobre el ovejo, ponía las manos sobre la vaca, ponía las manos sobre la paloma, etcétera, ¿cierto? Y cuando ponía las manos, lo que estaba diciendo es: yo merecería morir, pero como Jehová el Señor ha permitido el sacrificio, yo lo voy a presentar ahora. O sea que este animal va a morir en mi lugar y en lugar del pueblo. Si era el sumo sacerdote cuando ofrecía el sacrificio. Y luego dice: en ciertos sacrificios este acto indicaba la transferencia de los pecados al animal, que es especialmente el acto simbólico del sacrificio de Cristo en la cruz. Los pecados del oferente y los pecados del pueblo transferidos, pasados, endosados, adjudicados al animal. Ahora dice: y en otros, la dedicación de la persona misma mediante su sustituto. Podía indicar ambas cosas. ¿Qué significa la dedicación? Significa el apartarse para, el santificarse, el yo estoy queriendo ser agradable a Dios. También tenía ese significado. C. El oferente lo degollaba, es decir, tomaba un cuchillo afilado y le cortaba el cuello. Pues esto suena totalmente sanguinario, y es que es totalmente sanguinario, porque lo que el hombre merece por su pecado es la muerte, derramar toda su sangre, eso es lo merecido. Entonces dice: el oferente lo degollaba. Así reconocía que él merecía la muerte por sus pecados, pero en su lugar moría un inocente animalito. Y no era un animal, uno podría decir, pues sacrifiquemos ese que ya está como perniquebrado. No. El que había que ofrecer era un animal sin tacha, sin mancha, sin defecto, de un año puro. El que había que ofrecer. Y es símbolo de ¿quién? De Cristo. El cordero perfecto, el cordero sin mancha, el cordero inmolado, el cordero en el cual no se halló pecado. ¿Estamos? Dice: así fue el caso de Jesús. La muerte fue la consecuencia lógica de haber cargado con el pecado de todos nosotros. El que peca debe morir, pero el que carga el pecado debe morir. Cristo, si no hubiera muerto, no hubiera expiado nuestros pecados. Hubiera podido ser hasta ese punto un sustituto, pero no hubiese habido expiación. La expiación sucedió cuando Él derramó su sangre en lugar nuestro. Esa es la expiación. Limpió nuestra culpa por el pecado, por la inmundicia de nuestra vida. Isaías 53, 6. Leamos Isaías 53, 6 rápidamente. Eso era lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué hizo Dios? Puso en la cuenta de Cristo todos nuestros pecados. Si eso no es gracia, ¿qué será gracia? Hay que darle gracias al Señor, porque tú y yo pues, podemos ser libres de pecado a causa de que ya hubo uno que pagó por nuestro pecado. Así que no debemos desechar esa gracia. El sacerdote derramaba luego la sangre sobre el altar. Según la clase, el punto D, según la clase de sacrificio, todo el animal o una parte era quemada. Lo restante del animal era
comido en el área del tabernáculo por los sacerdotes y sus familias, o en el caso del sacrificio de paz por los sacerdotes y los adoradores. Y no podía quedar absolutamente nada para que el holocausto fuera, el sacrificio fuera completado. Vamos a leer Hebreos 9, 23 al 28, si alguno lo tiene, por favor, que esté cerquita para que lo podamos poner aquí en la grabación. Hebreos, capítulo 9, versículos 23 al 28. Espérame un segundito, Marinita, para que quede en la grabación. Y fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Sigo con el 24? Ah, también. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada uno con sangre ajena de cada año, cada año con sangre ajena. De otra manera no hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora es la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Bien. De acuerdo a lo aquí aprendido, o a lo que se ve aquí, señale las respuestas correctas con una X. A. Quien desee que Cristo le perdone sus pecados, ha de ir a Él voluntariamente. ¿Eso es falso o es correcto? Listo. Vamos a poner una X si es es correcta. Así como un animal inocente moría en lugar del pecador, así Jesús murió en lugar nuestro. Verdadero. El que se acerca a Cristo debe reconocer que es merecedor de la muerte que Jesús sufrió. Bien. D. El sacrificio de Jesucristo fue perfecto. Todo es verdad. ¿Listo? Las clases de ofrendas. Vamos a mirar las clases de ofrendas. Entonces la primera, eso está en los capítulos de Levítico, en los que están mencionados arriba, 1, 7, 19, 5, 8, 22, 21, 25, ahí está. No lo vamos a leer, pues no nos tomaría, pero si tenemos que volver a alguno, nos detenemos. El holocausto. Se destacaba entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar. ¿A qué les suena el holocausto? Era consumido totalmente en el fuego, en el altar por el fuego. ¿Algún sacrificio en particular que esté en la escritura? Sí, pero digamos un ejemplo en la Biblia que nos haga recordar esto de que había fuego. Sí. Un sacrificio que Dios ordenó específicamente a un hombre. Ah, ok, ya les di algunas pistas. El de Abraham, ¿qué le dijo? Tenía que llevar la leña. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Era un holocausto. Llevar al hijo y prender, dice que él preparó la leña y encendió el fuego. Y era cuando iba a poner a su hijo sobre el altar del sacrificio. Ese era un holocausto. El holocausto involucra fuego. ¿Listo?
Entonces se destacaba entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar. Era considerado el más perfecto de los sacrificios. Cristo ofrecido sobre el holocausto estaba totalmente consagrado al Padre, aunque tal estrategia significó para él la cruz. El holocausto, aunque tenía el aspecto de expiatorio, representaba la entera consagración a Jehová. El fuego purifica. Segundo, la oblación u ofrenda de alimento significaba la consagración de los frutos de la labor humana a Dios. El oferente reconocía que Dios había prometido su pan diario. Ese era el sacrificio por oblación. ¿Sacrificio por qué? Oblación, alimento. El sacrificio de paz. Entonces veamos que son varios tipos de sacrificio. Hasta aquí hemos visto el holocausto, la oblación. Veamos el de paz. Aunque ese sacrificio incluía la idea de expiación, recordemos que es expiación, limpiar la culpa, ¿cierto? El significado mayor era la comunión gozosa con Dios que acompañaba la reconciliación con Él. Entonces, cuando hay sacrificios de paz es porque decimos, gracias Dios, que aceptas este sacrificio y que nos permites entrar en comunión contigo. Ese es el sacrificio de paz. Dice la Biblia que Él hizo la paz con nosotros por medio de la cruz. Entonces el sacrificio de Cristo también fue un sacrificio de paz. ¿Estamos? El sacrificio por el pecado. Por medio de esta ofrenda los israelitas expresaban tristeza por el pecado y el deseo de perdón y limpieza. ¿A qué les suena el sacrificio por el pecado? A partir de lo que hemos leído. Arrepentimiento. Un estado de contrición a causa de haber fallado, a causa de haber pecado para con Dios. ¿Estamos? El sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones. Esta ofrenda era traída en caso de ofrendas que demandaban ofensas, qué pena, de ofensas que demandaban restitución. Por ejemplo, cuando hay muchos ejemplos en la escritura, en el libro de Levítico, que se habla de restitución. Cuando alguien le robaba a alguien algo, tenía que pagar por eso, pero tenía que restituirlo, devolverlo. Ese es un principio bíblico importante. Cuando le quitamos a alguien algo, debemos siempre buscar la restitución. ¿Alguno le ha quitado alguna vez a alguien algo? ¿Tú dices sí, claro, haciendo un testimonio de afirmación de Azucenita, o que tú también? Sí, yo sé que ella, porque ella me quitó el otro día. ¿Alguna vez, pregúntale a Santi si alguna vez le ha quitado algo a alguien? ¿Tú le has quitado alguna vez algo a alguien? Cuéntanos. Entonces tienes que restituírsela. Tienes que restituirle el sueño. ¿Sabes cómo le restituyes el sueño? Sí, un domingo en la tarde tú le dices, mami, no te preocupes por nada, que yo voy a hacer todo lo que te toca hacer esta tarde. Tú acuéstate a dormir. Esa es la restitución. Oiga. Todos los hijos debíamos restituir a nuestros padres, ¿cierto? Eso. Para mí. Los demás que miren a ver qué hacen. Los demás que miren a ver qué hacen. Ok, ¿cuál era la ofrenda que prefiguraba, o sea, que dejaba ver la imagen a Cristo ofreciéndose sin mancha a Dios? Sin mancha. ¿Qué es lo que limpia? El holocausto, porque el fuego es pureza, purificador, sí señora. El fuego es purificador. Muy bien, entonces el holocausto. 8:17. ¿Cuál es el sacrificio agradable a Dios que debe presentar el creyente? Hace 8 días hablamos de eso y ese pasaje nos lo mostró Azucenita cuando dijimos, había sacrificios en el antiguo pacto, pero hay sacrificios en el nuevo pacto. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que debemos presentar nosotros a Dios? Ofrecer nuestros miembros a Cristo. Es por el pecado, pero ¿cuál es el sacrificio?
ofrecer nuestros miembros, ofrecer nuestra vida, ofrecer nuestro ser. Y eso no solamente hace referencia a nuestro cuerpo, pero hace referencia a nuestra alma, que también debe ser de Dios y para Dios. Y si estamos fallando en algo, pues renunciemos a eso y busquemos la gracia de Dios, porque pues necesitamos la gracia. Es culto racional. Nuestro culto racional es un culto entendido, con entendimiento claro, que es presentarnos en sacrificio vivo. Entre las ofrendas había el sacrificio de paz. ¿Quién es la paz del cristiano? Claro, dice que haciendo la paz, ya mencionamos ese pasaje, leámoslo brevemente, Efesios 2, 14 y 16, o al 16, Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, si alguien lo tiene y lo va a leer, yo le acerco el micrófono para que nos quede registrado el versículo, Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Quién es nuestro sacrificio de paz? Cristo, a través de Cristo. Hay paz para con Dios y hay paz para con los que eran y ahora, los que no eran y ahora son hijos de Dios. Entonces, menciónenme 1, 2 o 3, si mirar ahí las hojas, sacrificios que había. Por favor, no miren su cuadernillo, no miren su cuadernillo. Holocausto era un sacrificio, muy bien. ¿Qué otro holocausto? Sacrificios de paz. Por el pecado, muy bien, van 3. ¿Qué era el pecado? No, por alimento, lo podemos llamar por alimento. ¿Y cómo se llama por alimento? Oblación. Y el último era tú lo mencionaste ya, por la culpa o transgresión. Listo. La transgresión es pecado, o sea, la transgresión es quebrantar la ley. Transgredir es hacer lo contrario a lo que está establecido como correcto. Eso es transgredir. Entonces la transgresión tiene que ver con ir en contra de lo que está establecido por Dios, que es pecado. Evaluación de los sacrificios. El sistema de sacrificios no quitaba el pecado realmente, porque la sangre de los toros, como lo mencionó Azucenita, cuando se habla de vacas, estamos hablando también de toros, ¿cierto? La sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Era una figura. Ahora dice, solamente la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Sin embargo, los sacrificios tenían valor porque eran como una promesa escrita de que Dios mismo proveería el medio. En el Antiguo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento se presentaban estos sacrificios, se estaba preparando el advenimiento del Mesías prometido. Israel sabía que había una promesa del Mesías. Así que si ellos practicaban el sacrificio correctamente, mirando al Mesías, en un sentido figurado, o sea, con la esperanza de que Dios les traería redención, ese sacrificio era válido, porque estaban poniendo sus ojos en Jesús. En otras palabras, los que murieron antes de Cristo, los que murieron cuando Cristo estuvo sobre la tierra, y los que vamos a morir después de que Cristo vino, si pusimos nuestra mirada en Cristo, el punto central de toda la historia es la cruz de Cristo. Si pusimos nuestra mirada en Cristo antes de Cristo, durante la vida de Cristo o después, somos salvos. Por eso Abraham, aunque no era cristiano desde el punto de vista de la palabra cristiano, fue justificado por su fe, por la fe en la promesa de Dios y en la esperanza de una nación nueva y de una redención y de un pacto que Dios había sellado con él, mirando al invisible, mirando a Cristo. Entonces, el único que tiene poder para limpiar el pecado de toda la humanidad se llama Jesucristo. Es la única sangre suficiente al ser derramada para proveer limpieza por el pecado y la maldad de todos. ¿Listo?
Entonces dice, tenían valor simbólico hasta que Jesús ofreciera el verdadero sacrificio. Al poner su fe en Dios y en su provisión simbólica por los sacrificios, el israelita era considerado justo. Entonces, ¿cómo era justificado un israelita? ¿Por la ley o por la fe? Es correcto, que ya lo había explicado al comenzar la clase. Azucenita, por favor. Que era como un ritual a los cuales ellos se sujetaban y creían que pues de sus antepasados venía, entonces ellos lo repetían pues creyendo que así eran perdonados sus pecados. Pero si no ponían su fe y su confianza y su esperanza en la redención, por eso la Biblia dice que Abraham fue justificado por fe, no por la ley. Y también dice Romanos que ninguno por la fe será justificado. Lo que pasa es que en el antiguo pacto eran medidos por la ley, pero no justificados por la ley. Entiendo lo que tú quieres decir. Medidos por la ley, sí, pero justificados por la ley, no. Romanos nos habla que ninguno puede ser justificado por la ley, porque estaría siendo justificado por las obras, y las obras no son suficientes. Y Pablo lo enseña mucho, o sea, Romanos es un libro tremendo que hay que escudriñar para entender esos principios doctrinales, ¿no? Finalmente la salvación es por gracia. Y aunque existía la ley en el antiguo pacto, era figura de lo que sería la manifestación plena de la gracia en Cristo en este tiempo. ¿Sí? Bien, dice entonces, al poner su fe en Dios, reitero, está hablando de los israelitas, y en su provisión, a través de los sacrificios, simbolizada por los sacrificios, el israelita era considerado justo, justificado por fe. El sistema de sacrificios preparó, por otro lado, la mente de los hebreos para entender las ideas de expiación y redención. Dice Henry Halley, los sacrificios incesantes de animales y el fuego incesante del altar fueron sin duda propuestos por Dios para grabar en la conciencia de los hombres la convicción de su propia pecaminosidad y para hacer un cuadro perdurable del sacrificio venidero de Cristo hacia quien señalaban y en quien fueron cumplidos. ¿En quién se cumplieron los sacrificios? En Cristo, sí, señor. El primer sacrificio que se hizo fue el primer sacrificio donde hubo derramamiento de sangre fue con Abel, con Abel que ofreció. Sí. Y luego, como que Dios hubiese puesto eso tan claro en la mente de los que le querían seguir, ya lo pone como una ordenanza a través de la ley de Moisés. Listo. 8:19. ¿Los sacrificios de los animales podían quitar los pecados? No. ¿Por qué fueron propuestos por Dios? ¿Para qué? Para tener una simbología. Correcto. ¿Para qué más? Para que vieran y su fe fuera fortalecida en eso que veían. Ok, en otras palabras, podían grabar en su mente y en su corazón eso que estaban viendo. ¿Sí? Entonces, para grabar en nuestra conciencia, en la conciencia de los israelitas, el ser pecador. En esa época no estaba el Espíritu Santo acá. Entonces no había quien los convenciera como ahorita el Espíritu Santo nos convence. En esa época pues era lo que humanamente ellos podían agarrarse para que su fe fuera fortalecida. Sí, no estaba operando en la iglesia como opera ahora, eso es correcto. Ahora, sí había manifestaciones del Espíritu Santo ocasionalmente sobre hombres. Exacto. Y entonces lo que tú dices me hace aclarar algo, y es que aquellos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo eran usados por Dios por cuanto eran llenos del Espíritu Santo para hablar al pueblo y traer convicción. Pero no estaban efectivamente sobre cada israelita como lo está hoy sobre cada hijo de Dios. Listo. ¿Qué valor tenían entonces? Ya lo mencionó la pastora Albita. ¿Qué valor tenían esos sacrificios?
Sí, y era un sacrificio del tipo que simbólico, simbólico, era un simbolismo, porque en realidad lo contundente era precisamente el sacrificio de Cristo. Pastor, es que no se dice ahorita que a ver qué es el sacrificio, pero él no fue ofrecido para perdón. No, lo que él ofreció. No, no fue para perdón de pecados. Bueno, hay, ok, hay una figura bíblica que no. Era una ofrenda a Dios. Desde el punto de vista de cubrir el pecado es cuando el Señor, después de que Adán y Eva son expulsados, cuando están en el momento del pecado, el Señor les dice que los cubre con pieles de animales. Si el Señor los cubrió con pieles de animales, ¿de dónde sacó las pieles? ¿Y cuál será? El mismo. Ese es el primer sacrificio por el pecado, mi Azucenita. ¿Quién hizo el primer sacrificio? Digo, parece ser así. No, Dios, ese lo hizo Dios, bueno, sí. ¿Quién fue el primer, no sé, personaje de la Biblia que dijo, yo ofrezco eso porque sé que la ley lo manda y voy a ofrecer este becerro, esta oveja, esta vaca? Bueno, si tú me dices porque la ley lo manda, es con Moisés, Aarón. Pero si tú me dices cuál fue el primer sacrificio que se ofrece a Dios de una manera diferente, yo te digo Abraham. Cuando Dios le habla a Abraham acerca del pacto, le dice, ¿y cuál será la señal del pacto? Le dice, toma 2 palominos, etcétera, y le ordena que debe degollarlos, pero no era para perdón de pecados, era para sellar pacto. Entonces, si es para perdón de pecados y bajo la ley, con Moisés, Aarón, que es el primer sacerdote. ¿Listo? Ok. ¿Qué? ¿Ahora sí ya? Ok, muy bien. Las fiestas solemnes, eso está en los capítulos 23, 25 y 26 del libro de Levítico. Los hebreos celebraban varias fiestas sagradas al año que denominaban santas convocaciones, literalmente los tiempos fijados para unirse. Una convocación, una convocatoria es para unirse. El vocablo o la palabra traducido fiesta tiene 2 significados. Una ocasión señalada, o sea, cuando alguien lo invita a una fiesta es porque hay una ocasión señalada. Entonces, por ejemplo, si este 31 vamos a tener como una especie de fiesta aquí donde vamos a invitar, dicho sea de paso, para que todos invitemos a alguna persona y estemos acá compartiendo y nos inscribamos con tan solo 1,000 pesitos para traer nuestros masmelos y poder a todos tener acá y poderlos asar. Entonces, de este sábado en 8, que por favor mi querida pastora Albita, lo vamos a seguir recordando durante las reuniones. A mí qué pena, se me olvidó en el grupo ayer recordarlo, pero después llamé para recordar. Pero eso es como una ocasión, una convocatoria a una ocasión, ¿sí? Por regla general eran ocasiones de un día o más de duración en que los israelitas suspendían sus trabajos para reunirse gozosamente con Jehová. Gozosamente con Jehová, ¿cierto? ¿Se reunían con quién? ¿De qué manera? Gozosamente. Se ofrecían sacrificios especiales según el carácter de la fiesta y se tocaban las trompetas mientras se presentaban los sacrificios de holocaustos y de paz. Holocausto es sacrificio ¿para qué? No. El fuego ¿qué? Consume, pero ¿qué? Purifica. El fuego purifica. Entonces era un holocausto, era un sacrificio para limpieza, para purificación. Y los de paz para tener reconciliación y comunión con Dios. ¿Listo? La mayoría de las convocaciones se relacionaban con las actividades agrícolas y con los acontecimientos históricos de la nación hebrea. Fueron instituidas como parte del pacto de Sinaí, eso está en Éxodo 23, 14, 19. Todas las convocaciones eran santas ocasiones para gozarse y disfrutar de las bendiciones divinas. Solo una se celebraba con tristeza, el día de la expiación, porque implicaba el hecho de que alguien más iba a pagar a consecuencia del pecado. Expiación es limpiar la culpa por el pecado.
había por lo menos dos propósitos muy definidos de las fiestas solemnes. Uno, dar oportunidad a los israelitas a reflexionar sobre la bondad de Dios. Y dos, lograr que los israelitas tuvieran presente que eran el pueblo santo de Dios. ¿Cuáles eran las dos razones por las cuales, o los propósitos por los cuales las fiestas se hacían? El primero, que los israelitas reflexionaran sobre la bondad. Muy bien, correcto. Y el segundo, que ellos supieran que eran santos. ¿Y qué es santo? Apartado para Dios. 8:20. Escriba a continuación los dos propósitos principales de las fiestas solemnes. Por favor, escríbanlos allí en sus cartillas. Es correcto. Ah, bueno, bien. Es correcto, sí, son las mismas. ¿Ya lo pudieron escribir? Inspiration. Atacó de la risa. Yo nunca te había visto reír tanto. El gozo del Señor es tu fortaleza. Ok. Ah, mamita, es el que está al lado mío y no. Es que está listo. Para dentro de 8 días, ustedes se van a aprender de memoria este cuadro. No, mentiras, no me lo sé yo no les voy a pedir que se lo aprendan de memoria. Pero vamos a leer algunas de las fiestas. Digamos que esto está allí en el cuadro. Entonces, nombre de las fiestas y su significado. Entonces, empezamos por el mes número 1. El primer mes era la fiesta de las lluvias tardías. Estamos en la parte superior, por aquí. Señora. Sí, no es enero. Sí, no es enero. Los judíos. El calendario judío es muy diferente del calendario nuestro. Que es el mes de Abib, que es abril. Entonces, sí, el mes de Abib, que es abril. Es entre marzo y abril, es Abib. Exacto, entonces ustedes ven abajo, dice, Nasán o Abib, primer mes, cosechas de cebada, lluvias tardías. Esa era la fiesta. ¿Listo? Luego viene el segundo mes, que está entre abril y mayo. Es la cosecha general, esa era la fiesta de las cosechas generales. El tercer mes era el mes Sivan, que es el de la vinicultura. El cuarto mes, que está Mimos, que son el de las primeras uvas, eso está básicamente entre junio y julio. Entre junio y julio. El quinto mes, que es el calor veraniego, a veces nos toca por aquí, frutas de verano, que es más o menos entre los meses de julio y agosto. El sexto mes, que es Elul, cosecha de olivas, mes de entre agosto y septiembre. El siguiente, que es el séptimo, que es el mes, se me olvida, Tisri, gracias. Tisri, sí, es Tisri. Estación de la cebada. El siguiente, que es el octavo, ¿sí? Que es el Mar Geseván, que es
que es el de las lluvias tempranas. Fíjense que empezamos por lluvias tardías, este es el de las lluvias tempranas, que es el octavo mes, que es más o menos en la época en que estamos ahora, el noveno mes, que es Kisleu, y luego viene el de la primavera, el décimo mes, que es Tebet, y el 11, Sebat. Para terminar, bueno, Sebat es cosecha de higos, para terminar en lluvias tardías, que es Adar, en el mes 12. ¿Listo? Esas son las fiestas que yo no me las voy a aprender. Pero si alguno se las quiere aprender, pues bienvenido. Sí. Entonces, para comenzar con... Ok, nos quedan 10 minutos, alcanzaríamos a mirar, si me regalan el tiempo, estos. Sí. No, pues si vamos a leer todos los pasajes, que solamente hay 2 o 1, no alcanzaríamos de ninguna manera. Veámoslo en 8 días. Veámoslo en 8 días. Es que es bastante información. Veámoslo en 8 días. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Aquí lo más importante, uno, es que obviamente conocemos la cultura israelita y eso nos enriquece como creyentes, como hijos de Dios. Pero 2, también vemos el simbolismo que esto trae respecto de lo que somos como creyentes, como hijos de Dios, y lo que hace Cristo. Que cuando aprendemos a conocer estas fiestas de los judíos y todas estas cosas de los judíos, hay gente que nos invita a que nos volvamos judíos. Y el conocer esto nos enseña a conocer la verdad y a no dejarnos engañar de cosas que Dios no quiere, porque Dios no quiere que nos volvamos judíos, sino que nos volvamos a Cristo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer la palabra, Señor, de que tu Espíritu Santo nos la revele y te pedimos que quede grabada en nuestro corazón para ponerla en práctica, Señor. Que desde la edad de Santiago, Señor, que es temprana edad, él pueda conocer esas verdades y ponerlas en práctica para su bendición y para tu gloria. Y que los que somos de edad avanzada, Señor, nos acogemos a esa palabra tuya, Señor, que nunca es tarde para conocer tus verdades, Señor, y ponerlas en práctica. Te pedimos, Espíritu Santo, que selles lo que hoy hemos aprendido en nuestro corazón, que lo podamos compartir con otros, Señor, y que pueda ser de bendición en el nombre de Jesús. Y te pedimos ahora, Padre, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Activamos en el nombre de Jesús los ángeles que están alrededor de nosotros para guardar nuestras vidas y para generar bendición sobre nuestras vidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús y declaramos que hay provisión de parte tuya, Padre, en nuestros hogares. Gracias por el trabajo y por lo que tú das aún en lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y los que son de edad avanzada y los que somos de edad retrasada. No, amén. Vamos avanzando porque vamos hacia la gloria. Les bendigo en el nombre de Jesús. Señora.